conversar con un amigo de la casa. Estuvimos siguiendo un poco las elecciones en Colombia a través de su mirada, Alfredo Serrano Mansilla, que es director ejecutivo de la CELAC. Bueno, Petro obtuvo un triunfo histórico en un balotaje muy difícil. Sí. Yo recuerdo que habíamos hablado el lunes posterior a la primera vuelta con Alfredo, y Alfredo nos planteaba un escenario muy cuesta arriba. Finalmente se logró movilizar a la sociedad colombiana y se logró un triunfo importante. Alfredo, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Estás en Andalucía? Sí, ¿estás en tu pueblo? Sí, estoy en mi tierra, en Cádiz, en Andalucía, y menos mal que llegó Colombia y me resolvió el llanto andaluz. Ya sí, porque recién lo estábamos analizando también con Roberto Vargas lo que sucedió allí en Andalucía con el claro triunfo de la derecha. Pero vayamos a Colombia. Primera pregunta, y tomate el tiempo que necesites. Vos lo conocés bien a Gustavo Petro. Hacenos un perfil de Gustavo Petro con datos de su biografía política, de su biografía personal. ¿Quién es Gustavo Petro, Alfredo? O sea, Gustavo Petro es un tipo que tiene una biografía con muchos episodios cargados de política. Es economista, es un tipo brillante economista, muy bien formado, una persona que lee de una manera obsesiva, compulsiva. Y doy fe de ello, inclusive en la campaña leía, devoraba todo lo que le llegaba, le parecía interesante. Es un tipo que fue exalcalde de Bogotá, que no es menor y que fue sacado por lo que ahora llamamos lawfare, pero que tampoco es un fenómeno nuevo, sino esto hace ya más de una década. Es un tipo que llegó, es la tercera vez que se candidatea presidencialmente, y también eso implica una carrera, una trayectoria. Es una persona de izquierdas. Me parece que lo hablamos la última vez que conversamos previa a las elecciones, y para mí no tiene ninguna enigma. Es una persona claramente de izquierda, que además le da un contenido probablemente diferencial respecto a la izquierda latinoamericana, que es el ambientalismo y el feminismo. Creo que, y en ambos lugares, en ambas dimensiones, de una fórmula, de una manera muy sólida. No es un tipo que frivoliza. Cuando dice ambientalismo no hace un copy-paste, un copiar-pegar de corrientes o de lugares comunes o de tópicos. Tiene muy claramente trabajada la idea salida del extractivismo, no solo por una lógica ambiental, sino también para salir de un intercambio desigual con el respecto al mundo. Tiene una mirada del feminismo también que ha ido construyendo y deconstruyéndose. De hecho, su hija, Sofía Petro, lo ha planteado abiertamente así, de que su padre está procesando un proceso de construcción progresivo, lento, como quizás deben ser las cosas cuando son verdaderamente sólidos. Y yo me atrevo a decir, Daniel, que hay algo también de él, más quizás íntima, que me parece relevante también a veces destacar, porque es alguien muy introvertido, una persona muy tímida, una persona callada, que quizás cuando uno le ve en un discurso presupone, imagina que tiene una cierta soberbia intelectual, y yo diría que no le conoce en las distancias cortas, y no, lo único que probablemente es que interpreta un papel cuando le toca salir a la tarima, cuando le toca salir hacia afuera, y digo interpreta en el mejor sentido del término, no es que miente sobre quién es, pero sí es una persona como que escucha mucho cuando está en las reuniones, no tiene un tono altisonante, no es agresivo, es cuidadoso. Y yo creo que lo que ha hecho, y por cerrar, creo que es un tipo que se ha presentado con un corpus ideológico muy determinado, muy claro. Yo creo que nada de lo que ha planteado ha escondido nada, y a mí me parece que es una victoria también de las convicciones. Creo que en estos tiempos que corren, lo veníamos hablando, lo he hablado contigo muchas veces, Daniel, y creo que es un hombre como en Bolivia, que ganó Luis Arce, con convicciones. No tuvo que jugar voy a hacer del centro, voy a hacer malabarismos comunicacionales. No, yo decía que si lo hablamos, si Gustavo ganaba esta elección, Gustavo Petro, era con un fuerte discurso ideologizado y con la gente sabiendo lo que está votando, y así ha ganado. Estamos hablando con Alfredo Serrano Mansilla, director ejecutivo de la CELAC. Participó muy activamente de las elecciones en Colombia, con estudios de opinión pública, con encuestas y demás. ¿Cuáles son, Alfredo, los 3, 4, ponele vos el número que quieras, desafíos más importantes de la sociedad colombiana que le va a demandar a Petro? ¿Tiene que ver con la paz?
tiene que ver con la distribución del ingreso, tiene que ver con el acceso a la tierra. Te estoy tirando 3 que estuve escuchando por ahí. ¿Cuáles serían para vos? La paz es la bandera, la paz y la vida. Creo que ahí ha construido un relato y una base teórica y política muy fuerte Gustavo Petro, porque ha relacionado la paz no en un sentido solo de un horizonte para un país, sino en la cotidianidad, en la vida de la gente, del día a día, y darle continuidad y materialidad al proceso de paz, teniendo en cuenta que el gobierno de Duque hizo lo imposible para que no fuera así y aplazó los tiempos establecidos, no permitió que la Justicia Especial de Paz, que es fundamental como instancia, no evolucionara. Yo creo que la paz y la vida verdaderamente no es un eslogan en el caso de lo que necesita Colombia y lo que ha planteado Gustavo y Francia. El otro aspecto es resolver la dificultad económica que padece la gente en Colombia. Colombia lleva décadas, a los últimos años, a veces incluso con una suerte de bonanza macroeconómica, pero con un gran malestar microeconómico, un malestar cotidiano, por decirlo de una manera muy simple, padeciendo un proceso inflacionario, con unos niveles de pobreza crónicos elevadísimos, y yo creo que eso es algo que, con la vejez realmente de una cantidad de viejos y viejas pasándola muy mal, Gustavo Petro ha planteado un cambio drástico en el sistema de pensiones que le costó infinitas críticas. Ayer estaba viendo un informe casualmente sobre el tema pensiones, me llamó la atención, estaba viendo un informe de la BBC sobre las elecciones en Colombia, donde planteaba un poco la pregunta que te estoy haciendo a vos, cuáles son los desafíos por delante, y la cobertura previsional en Colombia para los mayores de 65 años es del 50%. Esto quiere decir, vamos a traducir, 1 de cada 2 mujer y hombre mayor de 65 años en Colombia no tiene ningún tipo de cobertura previsional. Y tiene un sistema privatizado de los fondos de jubilaciones y pensiones, un sistema a la chilena, o un sistema lo que era aquí en la Argentina con las AFJP. Y me llamó la atención el número, ¿no? 1 de cada 2 colombianos mayores de 65 años sin cobertura previsional. Pensemos que acá en la Argentina el número de cobertura previsional está por encima del 90 y pico %. La última estadística era 96%, quizás puede estar bajando o puede estar ahí, pero por encima del 90% seguro, Alfredo. Sí, es como dices, y además añádele a eso, Daniel, que los que están cobrando esa cobertura, un porcentaje altísimo, están muy por debajo del salario mínimo. Que de hecho uno de los planteamientos de Gustavo Petro, que por lo que fue muy atacado, era tener un aumento, incluso una cobertura a los que no tienen, pero incluso incrementando los actuales valores, porque además la pobreza en Colombia está por encima del 44-45% según sus propias cifras oficiales. Y a esto añádele, como decía, por una inflación muy galopante. De hecho, la situación colombiana es, como bien decías, la que se dio en Argentina previo a la reforma que hizo el gobierno de Cristina en ese momento con Amado de ministro, que hizo ese planteamiento. Bueno, estamos en Colombia en esa fase previa. Yo le añado algo más. Una de las banderas de Gustavo Petro ha sido resolver la injusticia tributaria, los privilegios que diría Andrés Manuel López Obrador. Eso lo ha planteado Gustavo Petro a las claras, que no puede ser que unos pocos bancos y una muy poca empresa, cuando digo pocos estamos hablando de 15 o 20 nomás. Está escuchando Amado el programa, le mandamos un abrazo al querido Amado. Le mandan un abrazo, sí. Dice cuando haría falta, sería necesario que Amado quiera explicar, porque el proceso ese es vital. Bien, dice, cuando asumió Néstor, acá en la Argentina de 2003, la cobertura previsional era del 50%. Del 50%, ¿no? Plantea como dato Amado. A ver, una pregunta más, Alfredo. A ver, mirándolo en clave regional, la elección de Gustavo Petro en Colombia, ¿cómo la ves en clave regional? Y te pregunto puntualmente, ¿distiende esto un poco la presión sobre Venezuela? ¿Qué perspectiva hay con, Castillo en Perú, Boric en Chile, lo que sucede en la Argentina, más allá de las tensiones, la expectativa que hay para la elección del 2 de octubre en Brasil? ¿Cómo ves la elección de Petro en clave regional?
Es fundamental porque primero ratifica una senda progresista de izquierdas en América Latina. Además, ratifica la crisis de soluciones y expectativas que tiene hoy en día el neoliberalismo. Esto un poco con Álvaro García Linera siempre lo conversamos, y es que esa crisis de expectativa del neoliberalismo no puede ser contagiada a los procesos progresistas de ninguna de las maneras. El no se puede no debe ser una bandera del progresismo de ninguna manera. Y yo creo que Colombia ratifica esa senda en Chile, en Perú, la que se ha venido dando en la región. Es más importante, yo diría, porque Colombia nunca ha tenido un gobierno claramente de izquierdas, y me parece que en clave, si me lo permites, bueno, venezolano y cubano, yo creo que es fundamentalmente en Venezuela, porque tienen una frontera clave. Ya Gustavo Petro además tampoco engañó al respecto, porque ya dijo en la campaña electoral, preguntado 1.000 millones de veces por la derecha mediática, que iba a restituir las relaciones internacionales, como no podría ser de otra manera, con un gobierno vecino. Y no estamos hablando de la pantomima de Guaidó, estamos hablando con el presidente Nicolás Maduro. Y yo le añado por último una lectura más argentina, de no caer tan rápido en el pesimismo, más allá de las dificultades. No hablo de lo complicado que está cotidianamente todo, estoy hablando de las discusiones que se dan en la política. Yo creo que viene bien para Argentina que después de las legislativas para el Frente de Todos, y había tenido como ese golpe fuerte electoral. Yo creo que me parece importante que tanto para la región como para la Argentina se entienda de que a veces le pasan momentos complicados, pero hay que evitar caer en el no hay alternativa y en el derrotismo, que al final genera círculos muy viciosos. Lo pedís, lo tenés, Alfredo. Está escuchándote a Amado Vudú. Amado, querido amigo y compañero. ¿Cómo andás, Daniel? ¿Cómo andás? Bien, te escuchamos. ¿Qué aporte querés hacer, amigo? No, ¿qué aporte? Yo estaba morfándome el programa, que está espectacular hoy, desde el principio hasta ahora, y cuando lo escuchaba Alfredo, además del análisis que me encantó, el perfil que hizo de Petro, ¿no? Me encantó eso, pero cuando escuchaba el dato previsional te escribí porque es la misma circunstancia que se vivió acá. La privatización del sistema de jubilaciones, igual en Colombia que en Argentina, la caída de la cobertura. Este dato que tiraba Alfredo del 50% es idéntico al dato cuando asumió Néstor Kirchner, y hay que mirar la dinámica, porque el primer año de Kirchner hubo menos jubilados que el año anterior, producto de que fallecían más adultos mayores que personas podían acceder a una jubilación, y esto era por la legislación, por el sistema previsional que regía privatizado en la Argentina. Así que es un tema muy importante y que seguramente es un punto para hacer pie a partir de un gobierno progresista, un gobierno inclusivo. Pero está claro que si vos le sacás la jubilación a los bancos, que es lo que hiciste vos por iniciativa de Cristina, bueno, ya contaste la historia, estás afectando al sistema financiero, ¿no? Que es casi el corazón del sistema, ¿no? Bueno, entonces recomiendo el libro de CELAC que publicaron respecto a la banca invisible, o la banca visible. El de Guillermo Oglietti, ¿no? Guillermo Oglietti, exactamente, que es un gran aporte también de la CELAC para entender lo que está pasando en nuestras sociedades, cómo los intereses que es necesario tocar son aquellos intereses que hacen imposible la mejora en la distribución del ingreso. Alfredo, para cerrar. Yo, añadiría que necesitamos el saber hacer de Amado en muchos lugares de la región donde se tienen que superar esas etapas del neoliberalismo, y Colombia lo va a necesitar. Y la verdad que no puedo disimular lo contento, lo feliz que estoy, porque verdaderamente que esto ocurra, y sobre todo dejo una lección final: la prensa no siempre impone presidentes. Esto también creo que es otro aprendizaje, que a veces no significa que hay que minusvalorar. Hay que decir que Petro tuvo casi toda la prensa colombiana en contra, digamos, la tapa del semanario La Semana diciendo guerrillero o ingeniero, ¿no? Tal cual, Daniel, igual que uno tiene el mapa argentino allá ustedes, yo creo que Gustavo Petro lo tenía igual o peor, y me parece que a veces, insisto, no sobreestimar el poder de la prensa de la derecha en América Latina, en el mundo. Eso no significa minusvalorarlo, claro que tiene un poder real, pero no creer que todo lo que dicen es comprado y permeado en la sociedad.
Creo que hay que intentar diferenciar esa disociación de los titulares de los grandes medios, que al final la ciudadanía, una vez más, se explica que no vota por los titulares de allí en Semana, o El Tiempo colombiano, o El Espectador, cualquiera de los medios. Creo que eso de que la prensa no siempre impone presidente, yo creo que es algo que tenemos que tener como una premisa básica en los procesos de cambio en la región. Alfredo, como siempre, un abrazo muy grande. La seguimos otro día, 7 de agosto, ¿no? Estaría asumiendo Gustavo Petro, ¿no? 7 de agosto hay que festejar y celebrar. Eso sí, va a tener muchas curvas por delante, así que ahora por lo menos te doy un consejo, vos que hablás con Gustavo Petro. El único país de todo el globo terráqueo que privatizó su sistema jubilatorio y logró recuperarlo es Argentina, y la idea la llevó Amado Boudou. Así que escúchame, un abrazo grandote, Alfredo, y hay que armar la reunión Petro Boudou para que le cuente para que te tenga que contar cómo hiciste. No tengo la menor duda de la importancia de eso. Dale. Un abrazo, Alfredo. Fuerte abrazo para ti. Un abrazo, Alfredo Serrano Mansilla, titular de la CELAC.